Ángela Gentile muy amablemente nos está esperando. Ángela, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Buenas tardes, qué ¿Qué gusto tal? verte. ¿Cómo estás, Fabián? Hola, un saludo grande para todos. Ángela, vos dijiste una frase hace un año y como tenemos cierta relación de confianza de haber hecho 100 notas, te la puedo decir. Vos dijiste tenemos que aprender a convivir con el virus. ¿Sabes qué quiero que no aprendimos, Ángela? Y puede ser, Fabián, puede ser que no aprendimos, pero lo tenemos que hacer porque esta pandemia se termina con vacunas y todavía falta bastante para vacunar 2/3 de la población, por lo cual vamos a esperar todavía bastante meses, por lo menos, para poder realmente retomar nuestra vida previa. Entonces tenemos que aprender a convivir, a cuidarnos, a trabajar con protocolos, e incluso más, los vacunados, aun que tengan 2 dosis, deben continuar con los protocolos y deben cuidarse y trabajar y manejarse exactamente igual como si no estuvieran vacunados. En lo personal, ¿vos coincidís con suspender las clases presenciales 15 días? No, yo mi posición la marqué muy claro, en la misma posición de UNICEF, de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la cual yo fui presidenta, terminé mi gestión a fines del 2015. Nosotros pensamos que la escuela es un sitio seguro, es un lugar que va más allá del contenido académico y de hecho en la semana previa al anuncio estuvimos trabajando muchísimo con el Ministerio de Salud de la Nación y también con la gente de Educación. Incluso el día anterior habíamos hecho un conversatorio con el ministro Trota, la ministra de Salud, que luego fue suplantada por la doctora Tirado porque, bueno, no podía estar en ese momento. Participó el presidente de la Sociedad de Pediatría, asesores, estuvimos con los ministros de Educación y estuvimos respondiendo un montón de dudas y inquietudes y ajustando los protocolos. Es decir, estuvimos trabajando toda la semana en pos de esa presencialidad cuidada, a la cual a mí me parece muy importante, ¿no es cierto?, marcarlo. ¿Vos estuviste en la reunión del presidente del lunes, Ángela? No, Ah. no estuve, en realidad no fue con el presidente, hubo una reunión por Zoom. Esa reunión por Zoom hubo algunos voceros del grupo, pero no se habló de presencialidad en las aulas. Lo que sí Me se adivinaste la habló. repregunta. ¿Es verdad que en esa reunión se le planteó al presidente volver a fase 1 por 15 días? No, no, no fue tan así. Nunca se habló de fase Contanos, 1. contanos En porque... esta reunión sí se planteó de trabajar ciertas restricciones que obviamente estaban preocupando, ¿no es cierto? Por ejemplo, el transporte. Se habló en términos muy generales. Hay que recordar que el grupo de asesores, precisamente, y valga la redundancia, asesora, da ideas, marca situaciones, analiza. Luego serán los funcionarios y decisores en los estamentos que correspondan los que tomen las decisiones. Ahí lo que se habló fundamentalmente es qué hacer. Bueno, ver el transporte que preocupaba, ver qué pasaba con los controles, ver un buen mensaje de comunicación. Es decir, se habló en términos generales. En esa reunión no se habló de presencialidad en las aulas. Hay un matemático, se llama Daniel Gervini, que es profesor titular de matemática de la Universidad de Wisconsin, o sea, no es médico, es matemático. Y con los datos del año pasado y de este, él concluye que el pico de casos de la segunda ola en la ciudad será a principios de mayo y en el Gran Buenos Aires al final del mes de mayo. ¿Esto se puede predecir? ¿Esto tiene lógica con los números? Bueno, el año pasado te acordás que también sucedió lo mismo. Teníamos muchas, digamos, análisis matemáticos, ¿no es cierto? Que muchos no coincidieron, porque también a mí me parece que acá hay variables que hay que interpretar para poder dar un dato de esas características. La primera variable es cómo estoy testeando, porque si yo tengo un programa de testeo importante por jurisdicción, y en eso hay diferencias entre las jurisdicciones, eso va de la mano del número de casos que voy a poder notificar en el CISA. Y por otra parte también implica mucho el programa de vacunación, porque si se puede acelerar el programa de vacunación
y de hecho las 2 o 3 últimas semanas se ha acelerado un poco más. Eso también es un aspecto y un punto en el análisis que es importante. Entonces yo creo que en ese análisis no es solamente cómo van apareciendo casos, porque ahora hay el otro aspecto que hay que considerar, que el año pasado no estaba, que es la vacunación. Y por otra parte también el nivel de testeos. Hay jurisdicciones que testean más, detectan más asintomáticos, más casos leves. Otras jurisdicciones testean menos. Entonces es muy difícil dar un panorama cuando hay diferencias entre jurisdicciones y diferencias también con el avance de la vacunación. Creo que todo eso hay que ser muy cauteloso. Sí, hay que usar, datos, claro. ¿no es cierto? Mariano, Mercedes. Sí, ¿cómo le va, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué ocurrió esto de los colegios que ha dividido tanto a la sociedad? Digo, ¿los expertos aconsejaron esto? ¿Realmente en el colegio, en un aula, se puede contagiar un chico y los números lo han agravado los colegios? Vuelvo a repetir, nosotros no tuvimos una reunión donde se analizara el tema presencialidad, incluso hasta el día miércoles. Yo personalmente estuve reunida en el grupo con tanto salud como educación, trabajando protocolos de presencialidad segura, y de hecho nos vamos a seguir reuniendo la semana que viene, por lo cual creo que todos tenemos claro que la escuela es un lugar seguro, que los protocolos se pueden cumplir y que hay que cumplirlos, y adhiero totalmente a lo que dijo la Sociedad Argentina de Pediatría y UNICEF, de la cual también formo parte, y me parece que es importante marcar eso. Quizás sí hay cosas que tenemos que controlar más, lo cual no implica cerrar, pero sí controlar el transporte y todo lo que tiene que ver periescuela, ¿no es cierto? Eso quizás tenemos que trabajar más para controlarla, por el contrario, cuidar la presencialidad, porque todos queremos cuidar la presencialidad, porque sabemos lo importante que es la escuela para los chicos y más todavía para las poblaciones vulnerables. Los chicos de más riesgo necesitan todavía más la escuela. Entonces, para cuidar, quizás tenemos que trabajar más sobre el transporte, más en las cosas que hacen los chicos después de la escuela, más Coincidimos. en todo lo que se mueve periescuela, pero claro, eso no, periescuela. Implica cierre, el control implica abocarnos a tratar de que las cosas funcionen mejor, ¿no es cierto? Tal cual. Doctora, siguiendo la línea de la pregunta que le hacía Fabián hace un ratito, respecto de los matemáticos y los números que pueden llegar a estar complicados o no, uno sabe que las últimas 2 cepas, o por lo menos lo que ve, es que una enorme cantidad de gente se contagia y recién en el 7º, 8º, 9º, dirías que hasta el día número 12 justamente, recién ahí empieza a tener complicaciones y complicaciones severas. Por lo tanto, la gente que se contagia hoy, estaríamos viéndola internada en terapias intensivas justamente principios de mayo, fines de abril. Fue lo que marcaba la ministra de Salud en el día de hoy. Ahora bien, mi pregunta es, ¿el colapso sanitario, por lo menos el colapso que vemos en algunas camas y demás, va a durar de acá hasta junio? No lo sabemos eso porque primero, para aclarar algunas cosas, el periodo de incubación es verdad que son hasta 14 días, pero término medio es entre 5 y 7 días, hemos aprendido. En general, más allá de 10 días, no se da, y es por eso que nosotros en este momento ponemos en aislamiento tanto al caso como al contacto estrecho 10 días. Y en los protocolos escolares estamos justamente apuntando a que sean siempre 10 días, porque a partir de ahí se ha visto que baja todo lo que es la contagiosidad. Por otra parte, es real que después de los primeros 5 o 7 días es donde los cuadros clínicos se pueden empezar a, digamos, agravar más, a tener más complicaciones. Entonces, lo que tomemos hoy como medida, vamos a ver el impacto recién entre 7 a 10 días, ¿no es cierto? Nunca lo que vemos hoy no es la foto de hoy, lo que actuó el virus antes. Eso ya lo aprendimos el año pasado también.